Amén, alabado sea el Señor. Feliz noche, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pues aquí estoy para gloria y honra de Dios. Mi nombre es Ruth Ramírez, profeta y evangelista, por gracia y misericordia de Dios y para gloria y honra de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el Señor me estaba hablando ya de mucho tiempo atrás, me continúa y bueno, no quiero desobedecerle a Dios, porque creo que nuestro gozo como hijos e hijas de Dios es obedecerle a nuestro Señor por amor a las almas y por amor en Dios y a Dios. El Señor me traía ya de varios meses atrás. Él me dio un sueño donde yo vi un enorme abismo, un enorme, tremendo abismo, un vacío enorme, un abismo enorme. Y vi un trozo de tierra donde yo veía gente que caminaba, iban cayendo, miles y miles y miles, millones y millones de gente cayendo en ese abismo con vestiduras manchadas, no completamente negras, pero eran manchadas, o sea, tibios, gente tibia, gente incrédula. Y yo vi cómo caían en esos alrededor, pero también veía yo un grupo de personas que eran profetas. El Señor me decía que eran profetas, igual también estaban sus vestiduras manchadas. Y de pronto también vi a Satanás que se movía en esa atmósfera donde esas personas vi que estaban cayendo al abismo y donde estaban ese grupo de profetas. Entonces vi también Satanás cómo estaba pues corrompiendo a la humanidad a través de violaciones, perversidad sexual, toda clase de abominaciones sexuales. Pero de pronto yo aparecía ahí en un lugar. Entonces yo detenía esas artimañas del diablo. De pronto un joven que iba en ese rumbo me llamaba y me decía, hermana, venga, que la necesitamos aquí, me lo decía de una manera humilde. Yo los veía que no tenían malicia, o sea, ¿cómo les explico? No eran haciéndolo el mal con la intención, ¿me entiendes? Solo me decía, hermana, ¿qué haces ahí? Venga, la necesitamos aquí con los profetas, me decía así. Pero yo los veía que estaban con vestiduras, como les digo, grises, manchadas, y iban ahí en ese camino, ese montón de jóvenes, profetas. Me decía el Señor que eran profetas, y ellos también decían, hermana, venga aquí que lo necesitamos aquí con los profetas. Entonces yo vi también cómo Satanás, o sea, estaba, ¿cómo les explico? Estaba pues corrompiendo a la humanidad con lo que es la perversidad sexual, la pornografía, toda esa clase de inmundicia que se mueve hoy en redes sociales y por todos lados. Pero yo veía cómo Satanás, que Jehová lo reprenda, caía del cielo, así una criatura horripilante, venía del cielo y caía de pronto, y una mujer que estaba sentada la levantaba en el aire, y ese demonio, que Jehová lo reprenda, tenía un pene enorme, horrible, y la intención de él era penetrar a la mujer que levantaba en el aire, ese demonio tenía un pene enorme que si la penetraba le penetraba hasta la cabeza, o sea, terrible, era horrible eso, fue horrible. Pero de pronto yo sentí el poder y la presencia del Señor, que yo le detenía eso a Satanás. Entonces yo decía, pero ¿cómo yo hago eso? Me decía el Señor en ese momento, me decía, hija, yo estoy contigo y te he puesto para detener a Satanás. O sea, en el nombre poderoso de Jesús, yo estoy contigo, me decía Dios, yo estoy contigo. Tú puedes detener porque yo estoy contigo, manifestándome a través de ti. Que el diablo tienes que parar eso que está haciendo, porque está haciendo toda esa perversidad sexual en redes sociales para matar la humanidad, porque allá en el infierno así les van a hacer, los van a traspasar demonios desde la parte íntima hasta la cabeza, y por todos lados les van a meter estacas, cosas filosas, y sus miembros espantosos que los van a mutilar. O sea, esto va a ser espantoso lo que les van a hacer en el infierno. Entonces, pues de pronto, cuando yo oraba al Señor en su presencia, el diablo desaparecía, y también la mujer. Era como una visión que Dios me daba. Y también ese hermano que me decía, venga hermana, la necesitamos aquí los profetas. No sé, sentí una pena en el Señor, sentí una misericordia por ellos, pero en el Señor, o sea, la misericordia del Señor y el amor hacia su gente, yo la pude sentir, y también la ira contra el enemigo, porque Dios pelea por nosotros y nos hace ver las artimañas del diablo, qué es lo que está haciendo. Por eso Dios nos da visiones y sueños. Entonces,
Cuando yo desperté de ese sueño, yo le dije, Señor, ¿qué me quieres hablar con esto? Y el Señor me decía, hija, lo que yo te digo, estoy contigo. Habla y dile a la humanidad que no ande viendo pornografía, que no ande viendo tanta barbaridad en redes sociales por aquella gente que le sirve a Satanás, porque en el infierno los van a atormentar día y noche y les van a hacer cosas espantosas. Así como yo te mostré a Satanás, así de despiadado es, y así va a ser con la humanidad. Así está atrapando a la humanidad a través de la sexualidad perversa, de todo lo que se mueve en redes sociales, pornografía, mujeres que incitan al pecado, que andan en ropas cortas, son instrumentos satánicos, o sea, intencionalmente le sirven al enemigo. Y cuando llegan al infierno, las personas serán atormentadas. Me decía, y también te estoy mostrando cómo el diablo tiene atrapado a aquellos que son mis profetas. Y también hay mucha gente que tú estás viendo cómo está cayendo al abismo. Están cayendo en tinieblas al abismo. Habla, me decía el Señor, habla porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo y me manifiesto a través de ti, me dice el Señor, habla. Entonces el Señor me hace ver que tristemente hay muchos profetas que Dios los ha llamado a profetizar su palabra, pero ¿saben qué están haciendo? Satanás ya ha estado engañando, porque ellos ya lo hacen por vanagloria, lo hacen por dinero, por ofrenda, por diezmo. Me muestra el Señor que muchos profetas ya están corrompidos, ya están en tinieblas, ya están sin salvación, ya no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Dios continúa hablándoles. Precisamente Dios les continúa hablando para que se arrepientan, pero ellos piensan que lo que Dios les habla es para los demás y no para sí mismo. Lo que Dios nos habla como profetas, hijos de Dios, siervos, conforme a sus dones y talentos, es para que nosotros primero seamos santos y puros y andemos como Dios manda, y también para que los otros también lo sean. Porque muchos piensan que ya son santos y santos perfectos y que ya no necesitan esa palabra de Dios para uno, que todo es para los demás. No, Dios muchas veces a mí me habla para mí, me habla para los demás. Y yo le agradezco al Señor y le digo, Señor, sígueme hablando, muéstrame mi condición, cómo estoy ante ti. Porque yo no quiero llevarme la sorpresa de que el diablo me engañó y yo ya no tengo mi nombre inscrito en el libro de la vida y que tú ya no estás conmigo y yo no me vea, Señor. Yo quiero estar contigo siempre, le digo, siempre agradándote. Entonces así me mostraba el Señor y me muestra no solo en el sueño, sino en la vida real, que muchos les sigue hablando Dios, pero no son salvos, se han hecho satanases, quieren ser el centro de atención y postean todos los videos, los alteran con imágenes de una manera corrupta, de una manera sucia. Ponen imágenes de pastores, evangelistas que ya murieron y que son famosos para atraer la gente, para traerlos en el morbo. Y me decía el Señor, me dice, mira hija, mi ira viene sobre aquellos hijos de desobediencia, que no pueden añadirle a lo que yo les doy cosas torcidas y mentirosas. Eso es pecado y no me agrada, y no van a venir conmigo aunque los esté mostrando, aunque les esté mostrando lo que vendrá. Porque otra cosa es que yo les muestre y otra cosa es que tengan sus nombres inscritos en el libro de la vida, me decía el Señor. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no echamos en tu nombre fuera demonios, no sanamos enfermos? Y les dirá el Señor, apartados de mí, nunca os conocí. Y eso será lo más triste. Y el Señor me mostraba muchísimos disque llamados profetas en las redes sociales que se autonombran pastores, pastoras, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios me mostraba que muchísimos ni siquiera se han convertido. Tienen espíritu de adivinación, siguen siendo corrompidos, siguen siendo perversos. Muchos tienen espíritus de lujuria, de lascivia, espíritus de sexo ilícito, espíritus de brujería, de hechicería, de satanismo. Y muchos lo hacen para vanagloria, quieren convencer a otros a fuerza. Miren cómo soy profeta, miren cómo se cumple lo que fulano, mengano, sutano le pasó. Miren cómo Dios me mostró eso de fulana, fulano, de el actor, el artista de acá y allá. Miren, o sea, dice el Señor, yo siento la ira de Dios, yo siento la tristeza del Señor que dice, mira, se han vuelto satanases, hija. Les he mostrado y les he hablado y se han corrompido, se han hecho satanases, lo hacen para gloria y honra de ellos. Mira cómo quieren ser el centro de atención. Míralos, están enfocados en que se les adore, en ser ídolos de otros, en ya no les enseñan a los demás a que busquen de mí, dice Dios, dice Jesús, su Espíritu Santo. Les enseñan a depender de ellos. Las personas están como quien va con los brujos a buscar al profeta, a ver qué te dice, a ver qué me dice.
Y yo muchas veces estuve mirando esos videos y en la presencia del Señor y le dije, Señor, háblame a través de ese profeta, háblame, Señor, si en verdad tú hablas. Nunca me habló, me conectaba a esos videos de un tal Diony de la Rosa y de otros. Dios me ha permitido mencionar a ese hombre porque yo muchas veces en sus videos le he exhortado y le he amonestado y le he dicho, arrepiéntete porque si tú mueres vas a ir al infierno, te has extraviado, te has hecho Satanás, quieres gloria y honra, estás queriendo dinero y te estás saliendo del lugar. Otro que me mostraba el Señor, un predicador que una vez en una noche yo estaba viendo sus prédicas de uno que murió de un accidente, no recuerdo el nombre. Yo empecé a sentir muy feo, no sé qué fue como en sus prédicas dispersaba muchos demonios, no sé, fue un presentimiento en mi corazón. Mi niño se puso mal, yo me puse mal, mi niño empezó a vomitar, a temblar, yo me puse mal, quité esa prédica y la apagué, dije, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en vez de ser vida es muerte? Me decía el Señor, es que predican por vanagloria, es que predican para ser vistos, para ser exaltados, para ser adorados. Yo les he mostrado hasta el infierno, les he resucitado de los muertos, los he traído hasta de la morgue y ellos se hicieron satanases, se hicieron altivos, soberbios, arrogantes, ya no me dan la gloria a mí, la honra, se extraviaron. De pronto mueren y se van a ir al infierno porque ya están tinieblas en ellos. Lo que les he mostrado no importa. Para ellos ya hicieron satanáses, ya su intención, su corazón ya no está conmigo, darme la gloria y la honra, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ya ellos quieren ser el centro de atención. Ellos quieren ser los ídolos, se hicieron satanáses. Y entonces de repente se los lleva el diablo y dicen que van con Dios, no van con Dios. Dios me mostraba que no van con Dios. Y así me dice el Señor, muchos van a morir y van a ir al mismo infierno. Y les revela a Dios una y otra vez las condiciones, cómo están viviendo, cómo están haciendo. Y me decía el Señor, haz este video, haz esta palabra, alértalos. Porque aunque tengan millones y millones de seguidores y se burlen y se crean que ya son algo, no son nada. Somos sus pequeñitos del Señor, ¿entienden? Somos pequeñitos. Entiendan lo que el grande es Dios, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. El Dios triuno es el único digno de gloria y honra y alabanza y honor. Él es el único. Nosotros podemos gloriarnos en Dios, pero darle la gloria a Dios, gloriarnos en Dios, en su presencia, sentirnos gozosos, contentos que Dios nos usa, que es uno con nosotros, pero no debemos de ser el centro de atención ni ser un ídolo. Dios nos libre de eso es asqueroso, eso es nauseabundo. Cuando yo veo ese tipo de personas, yo siento las náuseas y me dice el Señor, ¿sientes cómo sientes mi ira, mis náuseas? Así siento, porque ya son tinieblas. Por más que yo les hablo, tienen el corazón endurecido. Ellos lo que quieren es que se cumpla la profecía para que ellos, mira cómo soy profeta, mira, y se burlan y se ríen. No, eso no es así, despierten de los muertos, dice el Señor. Porque así no vendrán a mi presencia, están en tinieblas, se han hecho malvados, no profetizan por amor a las almas, no profetizan por amor en mí, dice Dios. Porque Dios cuando da una profecía no es para que sea exaltado el profeta, es para gloria y honra de Dios y para salvación de las almas, de las naciones, de la creación de Dios, porque Dios los ama. Así que cuando, por ejemplo, Dios a mí me da una profecía y Dios me da una profecía y yo oro, ayuno por esa persona porque es Dios gimiendo en mí, es Jesús, su Espíritu Santo. Y entonces el Señor me dice cuando yo le tengo que dar esa profecía a esa persona. Pero ¿qué siento? Siento el dolor y la tristeza de Dios en mí, de esa persona, y mi anhelo con Dios es que no se pierda. A mí no me importa si la profecía se cumple o no. De hecho, la profecía es para advertirle a la persona y que no suceda. Cuando Dios nos da una profecía a través del Espíritu, de oración o del ayuno, de vigilia o de una visión, un sueño, es para salvar esa alma, es para salvar esa nación, es para salvar ese pueblo, es para salvar su creación de Dios. No es para que se cumpla la profecía y les diga, miren, yo soy profeta, miren. No, de eso no se trata. Eso es ridículo. Eso es pecaminoso, es bochornoso, es nauseabundo. Yo me siento feliz cuando le pude decir a alguien, mira, dice el Señor que tú vas camino de muerte, estás a punto de caer al abismo. Dice el Señor que te arrepientas de este pecado. Hazlo porque si no te vas a morir y estás a punto de que el diablo te lleve. Y me alegro y me pongo feliz cuando esa persona
glorifica a Dios, alaba a Dios y se vuelve de su mal camino y no sucede esa profecía que Dios me muestra. O sea, una profecía es lo que Dios muestra a la persona, lo que le va a pasar en pos del enemigo, y que Dios está viendo lo que le va a pasar, pero esa persona no lo ve, ese pueblo, esa nación no lo ve, están en tinieblas. Entonces Dios habla a través de uno para que no se cumpla, ¿entienden? Es para que no se cumpla el plan del enemigo. Pero ¿qué hacen hoy los falsos profetas? Que mira cómo se cumplió, mira cómo Dios me dijo que fulano se iba a morir y se murió. Miren, soy profeta. Eso es diabólico y no van a ir al reino de Dios. Porque Dios me dice, yo les he dado el don de profecía a mis hijos, a mis hijas, para salvar esas almas, para que salven esas almas y para que vengan a mí esas almas. Porque Dios no se deleita en el pecado y la maldad. Dios se duele que las almas sean yendo al infierno. Y nosotros como hijos de Dios, como profetas verdaderos, nos duele que una persona vaya al infierno y pensar que va a pasar su eternidad en el infierno y en el lago de fuego. Pero dice el Señor que esa sangre será demandada sobre aquellos que no predican y evangelizan en la presencia de Dios, que lo hacen para vanagloria, que lo hacen para ser exaltados, adorados, como lo que son satanáses, anticristos, por dinero, por fama, por likes, pero no por amor a Dios como nuestro único Dios y en Dios, y por las almas. Entonces eso les habla el Señor: arrepiéntanse, sean mansos, humildes y hallarán descanso para sus almas. No lo hagan para vanagloria, porque yo siento lo que es verdadero de Dios y lo que no es de Dios y cómo está la humanidad, y también le pido al Señor que me muestre cómo ando yo. Pero cuando yo le doy una profecía por mandato del Señor a esa persona, es que Dios me dice: mira, está haciendo eso y eso y eso, dile que no lo haga más porque está a punto de morir, porque le va a pasar esto y esto. Entonces yo voy a la persona y le digo: mira, el Señor dice esto que te va a pasar, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Muchos no creen. ¿Cómo Dios me va a decir que eso me va a pasar? ¿Qué Dios clase es? Pero es que Dios te muestra tu condición, pero están en la religión, en el catolicismo, en los vicios, adulterio, fornicación y tanta cosa que Dios nos revela. No es para juzgarlos y condenarlos, es para advertirles de que no caigan en ese lugar y dejen el mal camino, se vuelvan a Dios. Y en vez de que glorifiquen a Dios y alaben a Dios y le den gracias, muchos nos vituperan, muchos nos aborrecen. Por eso los falsos profetas que se han corrompido ya tienen millones y millones de seguidores, porque la gente los ve como sus brujos. Ya no dependen de Dios, ya no van directamente a Dios, van y dicen: hermano, hábleme, hermano, dígame. Yo muchas veces le decía al Señor: Señor, háblame. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Me dijo: no, hija, yo no te puedo hablar a través de él, porque él está corrompido. Hay mucha gente que tiene espíritus de adivinación, como brujos, como hechiceros, porque Satanás también sabe lo que va a hacer con la humanidad. Y eso es lo que les dice a ellos. Pero Dios también nos habla y nos advierte. Pero aquel que es verdadero profeta evita que una alma vaya al infierno si es que esa alma se salva. Y si no quiere, bueno, nosotros no quedará ni en Dios. Porque nosotros cumplimos con hablarle lo que Dios nos dice. Hacemos lo que Dios nos dice: orar, ayunar, vigilar como Dios nos dice. Y hablarle lo que le va a pasar a esa persona y lo que está haciendo que no agrada a Dios. Pero si no se arrepienten, les va a suceder. Pero si se arrepienten, no sucederá. Ese es el verdadero profeta, el que rescata almas, es el que salva almas, porque Jesús mora en él, porque Dios está mezclado en los profetas verdaderos, porque es amor a las almas. No es que para que vean: mírenme cómo soy profeta, fulano se murió porque Dios me lo dijo y así sucedió. No, es que nos duele. Hay muchos que no hacen caso a lo que Dios les habla y les sucede lo que les va a pasar, lo que Dios precisamente está viendo que les va a pasar y quiere evitarlo. Ese es el verdadero profeta, el que habla Dios en él, por amor a las almas, para que sean salvas. Y es tan hermoso que los verdaderos pastores, los verdaderos profetas, los verdaderos evangelistas, los verdaderos apóstoles, nos alegramos, nos gozamos cuando las almas son salvas, porque es el gozo del Señor y esa es nuestra fuerza. Pero cuando una persona es un falso profeta, él lo que quiere es simplemente ser adorado, que lo vean: miren, soy profeta, miren. Eso no, eso es apeste ante Dios. Y esa persona, si no se arrepiente, va a ir al infierno y va a ser atormentado, porque yo he podido ver la ira del Señor, he podido sentir la ira del Señor, he podido sentir la tristeza de cómo están haciendo. No es como Dios manda, están haciendo como Satanás, se corrompieron. Jehová reprenda al enemigo, y esto es lo que el Señor les habla: arrepiéntanse y pongan atención y busquen a Dios en espíritu y en verdad. Miren, aquí hay muchísimos versos donde Dios nos habla y nos advierte
San Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos. Y aquí hay mucho, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Miren, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo que habrá entre vosotros. Ven, la palabra de Dios está plasmada de verdades. Pero muchos, en vez de buscar la palabra de Dios, en vez de dedicar tiempo a Dios, están alabando al diablo en música mundana, viendo cosas que no convienen, haciendo cosas que no convienen. Jehová reprenda al diablo. Tornémonos a Dios para siempre. Entonces, un verdadero profeta es aquel que no importa si te dicen falso profeta y si uno sabe que no. A mí muchas veces me han dicho falsa profeta, bruja, hechicera, me han ofendido y de todo, pero me duele, pero a quienes están ofendiendo es a Dios, porque yo sé el futuro que les espera a aquellos que me ofenden, porque Dios me lo muestra dónde van a ir, y yo les profetizo, y en mí no queda. Si no se arrepienten, les va a suceder lo que Dios va a permitir. Así que a mí no me importa que me ofendan, pero a quien ofenden realmente es a Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones que están llenos de amor, porque es Dios en nosotros. Amor al prójimo, amor a las almas. Y los dones son de Dios, los dones no son míos. Por eso yo soy nada, yo soy una pequeñita agradecida con Dios porque tengo vida, porque me ha salvado, porque me está rescatando, porque cada día le pido que me llene de Él, que me santifique, que me purifique, que no quiero gustar del pecado jamás, porque yo quiero su presencia, porque yo he visto de Él, he probado de Él, me ha mostrado un poco de su reino y yo estoy feliz de ir con Él un día y de servirle. Y nunca podré pagarle la deuda que tengo, es enorme, porque nunca podré pagarle. Y también Dios me ha mostrado parte de lo que es el infierno a través de su palabra, la Biblia, y por sueños, visiones, oración. Y no me siento la gran cosa, de verdad. Yo sigo siendo una pequeñita y yo con todo mi corazón le doy gloria y honra a Dios y les animo a darle la gloria y la honra a Dios y la alabanza y el honor a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo. Porque lo amo, Él es grande, yo soy pequeñita, pero agradecida inmensamente con Dios por su gran bondad, misericordia. Y así como la tiene conmigo, le digo, Señor, ten misericordia de otros también. Ten misericordia, Jesús, porque eso ha de ser terrible, pasar una eternidad en el infierno y en el lago de fuego sin disfrutar a Dios. Imagínense uno como hijo, como hija, a veces nuestros padres nos pegaban, nos trataban mal, ¿verdad? Pero los amamos. Bueno, yo no sé si otros aman a su padre, a su madre, pero yo amo porque es Dios en mí. Perdono y olvido y amo y amo. Yo muchas veces decía, Señor, ¿cómo puedo yo amar a alguien cuando tanto me ha hecho tanto daño? Y de pronto olvido, pero es Dios. Gloria a Él. Muchos me decían que tenía un corazón de pollo y se burlaban de mí. Me decían que yo tenía que ser más dura, que no tenía que perdonar, que tenía que ser más dura y que no sé qué y no sé cuándo. Yo muchas veces decía, wow, o sea, yo soy poca cosa, ¿no? Yo decía, wow, pero el Señor me decía, no, mi hija, tú no tienes un corazón de pollo, tú tienes un corazón conforme al mío, porque eres una conmigo, porque me buscas, porque a pesar de tus errores y defectos no te despegas de mí, continúas anhelando que te perfeccione, anhelando que te santifique, anhelando que seas uno conmigo. Así como yo extraño a mi madre que está lejos, a mi familia, porque es el amor de Dios en mí. Cuánto más a mi Creador, a mi Dios que me mandó a este mundo, que me amó desde antes que yo naciera en el vientre de mi madre, desde antes de la fundación del mundo. Cuánto más no voy a anhelar estar con mi papá Dios, con Jehová, con Jesús, con su Espíritu Santo. Si Él me da la vida, si cuando muchos me han rechazado y ofendido y por causa de las profecías y por causa de salvar su alma me han aborrecido y me han odiado y han odiado a Dios y lo sigo amando. ¿Cómo no voy a amar a mi Padre Dios que jamás me ha hecho ningún daño, que al contrario ha cuidado mi vida, me ha perdonado tanto y me está perfeccionando y santificando? Y tengo luchas y batallas como cualquier persona, pero gracias a Dios que Él me busca y que yo también le abro las puertas de mi corazón y no solo quiero darle la bienvenida, quiero que siempre more en mí, que me selle cada día con su Espíritu Santo. Porque muchos le dicen bienvenido al Espíritu Santo.
No es que Dios no es un juguete ni un ídolo que lo pones y lo sacas. Es que Dios debe sellarnos con su Espíritu Santo y lo tenemos que creer por fe, que somos sellados en su Espíritu Santo y Él que mora eternamente en nosotros. Porque por fe vivimos, por fe andamos, no por vista. Creyéndolo en nuestros corazones que Dios está con nosotros y que Dios debe estar con nosotros y nadie más que Dios, Jesús y su Espíritu Santo. Confesarlo, creerlo. Gloria sea a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso, oh, gloria al Señor. Muchas veces nuestro cuerpo físico se cansa, se agota. Muchas veces piensan que los profetas no es un trabajo profetizar, no es un trabajo lo que hacemos. No es un trabajo, pero gloria a Dios, porque de Él tenemos la alabanza y de Él tendremos la recompensa de nuestro Dios, la corona de la vida. Muchas veces no tenemos recompensa de nadie en este mundo más que rechazo, repudio. Somos vituperados, casi no nos aman porque el mundo está bajo el maligno, pero lo importante es que Dios nos ame porque aunque suframos este tiempo en este mundo, pero nuestra eternidad vale la pena pasarla con Dios. Los hijos de Dios siempre vamos a ser vituperados, odiados, aborrecidos, porque la gente está bajo el maligno, la mayoría, tristemente. Les voy a leer una parte de la palabra de Dios. Aquí habla toda la palabra de Dios realmente. Aquí habla toda la palabra de Dios lo que es respecto al fin. Aquí como ayer, antier, hacía unos videos, señales antes del fin. Ahí habla sobre muchos falsos profetas, todo lo que vendrá, ya esto se los había hablado en nuestros videos. Y aquí les voy a leer donde dice también San Mateo 7, 15 en adelante. Por sus frutos los conoceréis. En Lucas 6, 43 al 44 también nos habla. Dice la palabra de Dios. 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos malos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así es, cuando las personas tristemente se están corrompiendo y Dios tiene que limpiar la tierra, pues los corta y van a ir al infierno, porque no le sirven a Dios y porque se llenaron de tinieblas, se corrompieron. Pues dice también aquí en San Mateo 7:21 en adelante. Título: Nunca os conocí. Lucas 13:25 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso fue lo que dijo Jesús y lo que dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque se hicieron orgullosos, buscaron vanagloria para sí mismos, quisieron ser ídolos, ganar dinero, se fueron envaneciendo, se fueron apartando de Dios a tal modo que sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Se hicieron malignos, satánicos, anticristos. Dejaron a Dios un lado, dejaron a Jesús un lado, pero Dios es fiel y Él no se puede negar a sí mismo. Los dones de profecía, aunque Él siga hablando y hablando y hablando y advirtiendo a la humanidad, eso no quiere decir que esa persona sea salva. Por eso aquí claramente dice que muchos les dirán aquel día: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. También aquí habla Dios a Mateo 7, 24 en adelante, los dos cimientos. En Lucas 6, 46 al 49. Lucas 7, 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca que es Cristo. O sea que aquí nos da a entender que todo lo que hagamos y hacemos tiene que ser cimentado bajo la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y conforme a su palabra, en su voluntad.
la roca que es Cristo, todo lo que hagamos sea en Cristo. Así aunque descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así es lo que sucede hoy en día, que la gente ya no hace caso a aquellos que se llaman profetas, aquellos que se llaman evangelistas, pastores, que se han corrompido, se han hecho lobos rapaces, falsos profetas, se han torcido, que no hacen caso a lo que Dios nos advierte en las Santas Escrituras, sino que son como animales sin mecate, como bestias irracionales que buscan vanagloria, buscan dinero, buscan likes, están como caballos desbocados, sin control, ciegos guiando a otros ciegos, sin salvación, errados de la verdad. Y Dios nos muestra en su misericordia cómo van y a dónde van. Y uno les tiene que hablar la verdad, les tiene que decir la verdad, aunque nos odien, aunque nos aborrezcan, aunque muchas veces nos bloqueen. Porque es el amor de Dios que les habla para advertirles: vuélvete a Dios, arrepiéntete, métete en Dios nuevamente, porque ya están como el profeta aquel que le habló el animal y que ya no veía a Dios ni oía al ángel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vuélvanse a Dios, porque si no va a ser su grande ruina en el infierno y en el lago de fuego, y va a ser muy triste. A mí me va a doler. A mí me trae mucho al espíritu Dios que Diony de la Rosa se está extraviando y que ya está en tinieblas. De repente va a morir y va a caer al infierno, que se vuelva a Dios. Y muchas veces se lo ha dicho en los comentarios, en los videos que hace, y a muchos otros que me han aborrecido y que han partido, como aquel que les digo que oía sus prédicas, un dominicano, no recuerdo el nombre, de ese día que yo sentí muy feo, mi niño. Quitamos la prédica y digo: ¿por qué, Señor? Oraba al Señor, y cuando murió me enteré, digo: oh, Señor Jesús, el Señor me dijo se había extraviado de mí. Le di muchas oportunidades, lo hacía, predicaba y evangelizaba y todo, pero lo hacía para ser adorado, para ser vanagloriado. Incluso el día que murió y le decía a su niña: mira, así como yo manejo, así tienes que manejar, y ¡pum!, lo chocaron y en ese momento murió. O sea que no le enseñaba a su niña el glorificar a Dios y adorarlo, sino que él se creía muy en su carne. Ya no estaba Dios en él. Entonces, ¿qué pasó? De repente murió. Dios le dio muchas oportunidades. Por eso no debemos de predicar ni servir a Dios para gloria y honra de nosotros. Dios nos libre. Dios nos libre de la jactancia. Dios nos libre de la levadura, porque dice el Señor: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que se pone en tinieblas y ni cuenta se da que ya sus nombres han sido borrados del libro de la vida? Y eso es lo más triste. Miren, amados hermanos y hermanas, aquí en la palabra de Dios, a Mateo 7, 28 en adelante. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es, Jesús enseñaba lo que Dios le hablaba, porque era uno con Dios, y así debemos de ser nosotros, tener la autoridad de Dios, tener la presencia del Padre, de Hijo, tener la presencia de nuestro Dios Padre, Jesús y su Espíritu Santo, estar mezclados con Él, todo nuestro ser, porque Jesús así enseñaba, con autoridad y no como los escribas. Sabemos que los escribas eran personas que eran fariseos, que repudiaban a Jesús, lo envidiaban, querían solo ser ellos el centro de atención, querían ser ellos los adorados, los idolatrados, y sabemos que eran un tremendo ladronazos, que ellos pedían el diezmo, ellos pedían todo. ¿Para qué? Para enriquecerse, pero ellos eran avaros, ellos eran tacaños con los viudos, con las viudas, con los huérfanos, con los necesitados. Ellos eran tacaños, egoístas. Estaban llenos de tinieblas. Jesús les decía: su padre es Satanás, su padre es el diablo, pues la voluntad de él la hacen. Entonces ellos no se veían, ellos decían que creían en Dios, que sea la voluntad de Dios, pero Jesús les decía que no. Jesús veía su condición, que estaban sin salvación, porque decía: si ustedes de verdad tuvieran a mi Padre, a Dios, ustedes me amarían, pero no, odiaban a Jesús porque no eran salvos, y así muchos hay.
no son salvos, son fariseos, son falsos profetas. Tengamos cuidado cómo andamos, que Dios nos ayude, que Dios nos haga ver nuestra condición. Porque muchísimos en el infierno están ardiendo, muchísimos están siendo atormentados. Que tengan cuidado que Dios no sea quien les diga en ese entonces: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de todos. Lo que yo les hablo es amor, es la palabra de Dios en amor en Cristo. Porque la palabra de Dios dice también en Ageo 2:7: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Dios sacudirá el trigo y la cizaña, limpiará, porque Dios preparará a su pueblo para cuando venga. Dios muchas veces tiene que permitir ciertos desastres tremendos para volver a su creación hacia Él. Pero hay muchos que ni aún así se volverán a Dios y perecerán en el infierno y en el lago de fuego atormentados. Bueno, esa es la palabra que Dios me ha dado. Cuiden cómo andan en su vida, cuídense. Esta palabra es para aquellos que ya conocemos a Dios y muchos se han apartado y se van apartando. No dejen que el diablo les manche las vestiduras. No dejen que el diablo los engañe. Escudriñense a sí mismos cada uno cómo anda delante de Dios a la luz de la palabra y conforme al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Es de tontos querer ser ídolo, es de tontos. Satanás es tonto, los demonios son tontos, los diablos son tontos. Que Jehová los reprenda. A ellos no tenemos nada que copiarles ni ser su expresión. A quien debemos de ser la expresión es de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo. Ser uno con Dios, adorarlo a Él. Todos unánimes como su iglesia gloriosa, adorar a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo, alabarle. Que Él sea digno, porque Él es digno de honra y gloria y alabanza y honor. Dios, Jesús, su Espíritu Santo. Nosotros recordemos que somos sus pequeñitos. El gran yo soy que habita en nosotros. El gran yo soy es el que habita en nosotros y es que habita en nosotros. Jesús, su Espíritu Santo. Así que alabado sea Jesús, alabado sea nuestro Dios Padre Jehová, alabado sea su Espíritu Santo. Solo a Dios la alabanza, porque también Dios nos alaba a nosotros. Es mejor que recibamos alabanza de nuestro Dios, de Jesús y su Espíritu Santo y consolación, y no que recibamos la idolatría del mundo perdido. ¿De qué le sirve que usted tenga millones y millones de seguidores, pero si su alma ya está sin salvación? Así que apercíbanse y busquemos a Dios y adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Dios me ha revelado y es lo que Dios me ha mandado a hablar en esta hora. Y es el mismo Dios quien me da esa iluminación en su presencia. Porque cuando yo no tengo ninguna palabra ni Dios me está hablando, yo no hago nada. Yo soy incapaz de pensar algo, que planear cosas, porque lo único que planea es Satanás. Porque nosotros como hijos de Dios no tenemos planes. Tenemos dirección de Dios y es quien nos habla a Él. Él es quien nos habla a través de la oración, a través de su palabra, y Él es el que se manifiesta a través de sus hijos e hijas, redimidos en Cristo Jesús. Así que nosotros como hijos de Dios no tenemos ni astucia, ni tenemos ningún plan. Es Dios quien nos habla frescamente conforme a su palabra a través de la oración. Y Él es el que fluye. Me dice el Señor, como toda esa gente que arregla sus videos con videos de terror, imágenes de terror, fotos de famosos hijos de Dios que ya están en descansando con Dios, fotos de música satánica, todo eso, y son tan cínicos que no aceptan la exhortación y la profecía que Dios les da, que se arrepientan. Están en tinieblas, yendo al infierno. Me decía el Señor, por ahí anda una mujer que se las da de muy profeta, y me decía el Señor que tiene unos espíritus de hechicería, brujería, satanismo, de sexualidad ilícita. Según ella dice que por 20 años fue abusada. ¿Cómo va a ser alguien abusado por 20 años? Y que ya era cristiana. Me dice el Señor, eso es imposible. Ella no era cristiana, ella era una religiosa, ella era una satánica, anticristo. Ella le gustaba todo lo que hacía, practicaba magia blanca, practicaba magia negra, era abominable. Pero el Señor me decía, yo le decía al Señor, Señor, perdóname, porque hay algo en esa mujer que choca conmigo. Perdóname, Señor, pero hay algo que no me agrada de esa mujer.
Y me decía el Señor, ¿por qué ella tiene espíritus de brujería, de hechicería, de sexo ilícito, de lujuria, lascivia, sensualismo? Sigue siendo una satánica que no ha entregado su vida a Dios. Y ella decía con pelos y señales tanta barbaridad que hizo. Y me decía el Señor, así es que están los que según se convirtieron y no se convirtieron. Están exaltando a Satanás. Están enseñando brujería y hechicería, dando testimonio. De mí casi no hablan. Y me decía el Señor, esa tiene espíritus de brujería, de hechicería, de sexo ilícito, que según ella 20 años fue abusada sexualmente. Nadie en este mundo es 20 años abusado, y menos siendo cristiano. Porque cristiano quiere decir que tenemos a Jesucristo, al Dios Padre, a Jesús en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Quizás nos podrán abusar una vez, pero no 20 años. Porque clamando a Dios, Dios mandará su castigo y Dios nos dará la libertad, como Jesús, como Dios que libertó a los de Egipto, que eran esclavos del faraón. Así Dios ahora nos liberta de las artimañas del diablo. El diablo podrá hacernos daño una vez, pero porque todavía somos bebés espiritualmente o porque no hemos nacido de nuevo. Pero cuando Dios nos madura y va creciendo en nosotros y Él va creciendo, no habrá diablo que nos venga a fastidiar. Nosotros lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Así que esa mujer dice que por 20 años fue violada y da pelos y señales de toda la diablura. Eso me dice el Señor, me pone airado, dice Dios, de que exalten tanto las artimañas del diablo y que den un evangelio torcido. Alguien que es cristiana no puede ser violada por 20 años. Ella no era de Dios. Y me dice el Señor, aún no es de Dios. Aún no me pertenece. Aún no ha entregado su vida a mí. Nomás está en redes sociales para entretener a la gente. Está en redes sociales para llamar la atención. Una satánica, un anticristo. Y así hay muchísimos buscando llamar la atención. Pero están desprendiendo demonios en sus personas. Por eso cuando tenemos al Espíritu Santo y a Dios choca con nosotros y no nos agrada y decimos, ¿por qué, Señor? Perdóname, no me agrada lo que habla esa mujer, no me siento bien lo que ella dice, perdóname, ¿qué será? Y entonces el Señor nos empieza a revelar el por qué. Porque hay demonios en esa persona que choca contra el Espíritu Santo de uno. Entonces tengan mucho cuidado lo que escuchan, porque hay mucha gente que está ganando likes y están siendo usados por Satanás. Tienen sus canales de YouTube, pero son tan cínicos, tan satánicos, que no aceptan la palabra de Dios, aún dicen que hablan palabra de Dios y no la viven. Y todas las mujeres que son, pongan atención, que satanistas, que ex satánicos, que ex brujas, hechiceras, siguen siendo lo mismo. Por sus frutos se conocen. Extienden el reino satánico, las tinieblas se desprenden de sus bocas, pero no alaban y adoran a Dios. Así que no hagan eso. Arreglan sus videos con imágenes diabólicas, mentirosos. Ponen música satánica y no se arrepienten. Eso no agrada a Dios. Esto no agrada a Dios. Están condenándose. Dice el Señor, basta mi palabra, la Biblia. Basta mi palabra. Decía un Francisco Tavares, que Dios no le está agradando. Dios no está agradado de lo que él está haciendo. Pero es tremendo terco. Tremendo. Un hombre en tinieblas. Tiene un canal ahí que postea tanta diablura. Solo para ganar likes, para ganar dinero. A él no le importa adorar a Dios, a él no le importa obedecer a Dios, a él no le importa nada, es un perdido sin salvación como muchos que abundan. Entonces me decía el Señor, ve hija cómo anda la humanidad, ve cómo andan, muchos van a caer al infierno, muchos van a morir, porque ya es hora de que sea limpiada la tierra y es hora de que llegue pronto el fin, porque estoy cansada de mi creación y mi humanidad que no me alaban, no me adoran. Voy a traer mi trigo, voy a traer mi iglesia. Pronto voy a ir, dice el Señor Jesús. Y lo peor vendrá porque ya es tiempo, ya se está acabando el tiempo ya. Pónganse a cuentas, sean honestos, sean sinceros. A Dios hay que servirle en espíritu y en verdad y adorarlo. ¿Qué importan los likes? ¿Qué importa? No debemos agradar al mundo maligno, debemos agradar a Dios, debemos asegurarnos de tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. No sean testarudos, no sean tercos. Porque pagará muy caro su recompensa en el infierno y en el lago de fuego por ser desobedientes. Dice el Señor que su ira viene en los hijos de desobediencia, aquellos que dicen que ya le conocen y quieren hacer lo que les da la gana. Y Satanás se les está riendo, pero allá en el infierno los va a atormentar y se van a arrepentir. Se van a arrepentir porque están dando un falso testimonio. ¿Cómo una hija de Dios, una cristiana, va a estar abusada 20 años sexualmente? Es imposible.
Porque dice el Señor que aquel que practica el pecado no es de Dios. Y el que es de Dios no practica el pecado porque Dios le guarda y no lo puede tocar. Entonces, ¿qué está haciendo hoy en día la humanidad? Está dando un torcido evangelio nauseabundo, apostasía, herejías, falsos profetas, falsos que hasta dicen que harán prodigios para engañar a la humanidad. Son bestias. El anticristo, muchos anticristos salieron, pero no eran de nosotros. Son falsos. Son satanáses, anticristos, que Jehová los reprenda. Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse si en verdad quieren ser salvos. Y dejen de hablar de lo que hicieron en su vieja criatura. Honren y glorifiquen a Dios y exalten y hablen de sus maravillas, de lo que Dios está haciendo. Si en verdad Dios está en ustedes, alábenle en verdad. Eso es lo que les dice el Señor, porque situaciones peores vendrán. Quizás no les agrada lo que yo les posteo porque solo es palabra de Dios, porque yo no voy a hacer algo que Dios no le agrada. Si a la gente no le agrada lo que yo hago, pues ni modo, allá con Dios se las arreglarán. Porque cuando en el infierno mucha gente se encuentre, dirá: Señor, Señor, perdóname. Y dirá Dios: muchas veces te hablé y no entendiste. Así que en mí no quedará, cumplo con lo que Dios me manda y ordena. Arrepiéntanse, porque en las redes sociales esos falsos profetas, esos que andan sirviendo al diablo, esos que son vomitados por Dios, tibios, esos falsos profetas, todos aquellos que tienen un corazón podrido, una mente satánica, malas intenciones, no son de Dios ni irán con Dios. Vuélvanse a Dios, porque nada sirve que ganen todo el mundo, pero perdieran su alma. De nada les sirve. De nada les sirve que vayan camino al infierno, al abismo, como Dios me mostraba, millones y millones cayendo al abismo. Y aquellos que se dicen profetas están corrompidos, manchadas sus vestiduras. Y Dios tiene misericordia y por eso les habla: arrepiéntanse. Un verdadero profeta es aquel que les dice: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Porque si no, perecerán en el infierno y en el lago de fuego, serán atormentados por toda la eternidad. Y Dios no quiere que eso les suceda. Pero les va a suceder porque Dios es santo, Dios es puro, limpio. Y quiere a sus hijos santos, puros y limpios y perfectos. Eso es lo que Dios les ha hablado. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y espero que vean estos videos y espero que en Dios, la voluntad de Dios es que esta palabra se extienda por todos los rincones de la tierra. Para que sean quitados esos velos de tinieblas, para que la gente se vuelva, se vea, porque no se ve. Y Dios se goza que las almas sean salvas. Igual yo me gozo porque Dios está conmigo. A mí no me interesa si creen que soy profeta o no. A mí no me importa. A mí me importan las almas que sean salvas. A mí me importa que Dios sea agradado, que Dios sea glorificado y que yo nunca esté sin Dios, que Él siempre esté conmigo. Y por eso, así como yo deseo esa salvación para mi vida y Dios desea mi salvación, así Dios desea la salvación para ustedes. Y yo también deseo que ustedes sean salvos y que sigan extendiendo el reino de Dios, pero verdaderamente como Dios manda y ordena, santa y puramente, sin levadura, sin hojarasca, sin madera, solo en el oro que tipifica a Dios, en la plata el oro que tipifica a Dios Padre, a Jesús y su Espíritu Santo. No en metales, no en hojarascas, no en madera, no en arena, sino en la roca que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde. Suscríbanse a los canales de Papá Dios que me ha dado. Denle like a la palabra si es que en verdad son hijos de Dios. Y compartan para extender el reino de Dios y que la iglesia de Dios sea pura, limpia y sus vestiduras blancas. Y para que otros que el diablo los tiene en tinieblas, que sean quitadas esas tinieblas por medio de la palabra de Dios que Dios les habla, por medio de lo que Dios les habla. Y recordemos glorificar, honrar, alabar y adorar a Dios Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. Y recordemos que nosotros simplemente somos pequeñitos, redimidos en Cristo Jesús por su gracia y misericordia. Yo muchas veces no quise ponerme el título de evangelista ni de profeta, pero el Señor me dijo: hija mía, quiero que te lo pongas, porque en redes sociales piensan que tú eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa, me dijo el Señor. Tienen que saber que tú eres una hija mía y que esos dones te los he dado para que te respeten. Porque no sepan el día de mañana que me ofendan a mí, digan: no, es que yo no sabía quién era ella. Es que ellos tienen que saber que tú eres mi pequeñita. Tú eres mi hija redimida en Cristo Jesús y que yo te uso
para mi gloria y mi honra, dice Dios Todopoderoso. Mis pequeñitos, que yo los uso, que yo me manifiesto a través de ellos, es para gloria y honra mía. Y ellos recibirán la corona de la vida, una eternidad con Dios, una eternidad con Jesús, con el Espíritu Santo, una hermosa ciudad, lo más fino de lo fino, lo más bello de lo bello, algo que jamás hemos visto en esta tierra, lo más precioso que nunca ojo ha visto en esta tierra. Entonces, disfrutemos a Dios, alabemos a Dios, que Él sea el digno, que Él sea el glorificado, Dios, Jesús, su Espíritu Santo, que Él reciba la alabanza, que Él reciba la gloria y adoración, eternamente y por los siglos de los siglos. Amén. Cuídense, que Dios les bendiga y les guarde, que Dios les acompañe, que Dios los proteja y hasta la próxima.